Musica. Puede elevar tu vida intima explorando los matices del placer femenino. Hoy, descubre cómo funcionarilmente. Cómo puede reemplazarse la vagina de una mujer con el método correcto y cómo los ajustes sutiles pueden conducir a resultado dramático? Los hombres experimentados entienden cómo satisfacer profundamente a una mujer utilizando técnica arraigada en la psicología femenina. Descubre cómo forjar un vínculo más profundo y satisfactorio con la mujer que adora. Mucho hombre luchant con la frustración de no saber cómo complacer a su pareja. Continuaremos escuchándonos mutuamente, refiriéndonos al conocido punto G, pero, ¿sabía que su sensibilidad y ubicación varían de una mujer a otra? Además de la complejidad, cada mujer puede experimentarlo de manera diferente. Cuando se trata de fantasía, el sexo oral encabeza la lista tanto para hombre como para mujer. ¿Sabía que el orgasmo de una mujer puede durar de 3 a 51 segundos? Alguna mujer experimentan diferentes formas de eyaculación, distintas de los choros o el clímax en sí. Una pregunta común sobre el sexo oral, ¿cuál es la mejor manera? La respuesta no es universal, pero las técnicas clave ayudan. Comienza suavemente, deteniendo tu acción, el clitoris es muy sensible. Mucha mujer disfrutan de una acumulación suave y gradual con la mirada y movimiento. Solo el 18% de las mujeres alcanzan el clímax únicamente por la penetración. Sin embargo, su cerebro permanece completamente comprometido en buscar más. Lamentablemente, el 30% de las mujeres rara vez tienen un orgasmo, y una de cada 10 nunca lo ha experimentado. Olvidate del mito de que una penetración más profunda equivale a un mejor placer. La comunicación es clave, pregunta al que ama. Además, adopta movimiento menos profundo que estimulant el punto G. Las relaciones sólidas conducen a más orgasmo que los encuentros aleatorios. A las mujeres les encanta ser tocada. Despertar y compartir fantasía puede profundizar la intimidad. Otra forma de cercanía también important. Discutir realidad puede dañar la autoestima y la intimidad. Recuerda, el clitoris es el epicentro del placer, pero los senos son igualmente sensibles. Mantén un rostro bien afeitado para evitar irritación. Un dormitorio se nutre de la sinergia, mantengas activo. Las mujeres admiran a los hombres que practican deporte, no se requiere un cuerpo perfecto, solo esfuerzo. Sin embargo, 2/3 de las personas no están satisfechas con su vida sexual. Cada mujer es única, y eso es un privilegio. El placer se presenta de muchas formas, un beso en el cuello, una caricia, conversación sincera sobre los deseos. El respeto y la comprensión son primordiales. Nunca subestime el sexo oral hábil, a menudo es la puerta de entrada al máximo cumplimiento. La posición 69 implica placer oral mutuo, mientras que en el estilo perito, donde la mujer está a 4 patas y el hombre entra desde atrás, puede ser intenso y placentero. Los estudios indican que las parejas con rasgo opuesto a menudo permanecen juntas por más tiempo porque las diferencias mantienen viva la chispa. Los deseos de las mujeres también cambian con las etapas de la vida, como la menopausia, donde los cambios hormonales pueden aumentar la excitación. El aroma natural de un hombre atrae a las mujeres, los perfumes que intentan imitarlo pueden aumentar la atracción. A medida que las parejas envejecen, las necesidades emocionales y físicas evolucionan. La comunicación abierta es esencial. La educación sexual aceptable disminuye el estrés y mejora el bienestar. Conoce tu propio cuerpo y el de tu pareja transforma el placer. El conocimiento es poder. Ajusta las expectativas, busca solución mutua y prioriza el diálogo abierto sobre las preferencias. La sapiosexualidad, la atracción por la inteligencia, fomenta lazo profundo a través de conversaciones estimulantes. Mito, la sensibilidad de una mujer disminuye tras tener múltiples parejas. Verdad, una vida sexual activa puede mantener o incluso aumentar la sensibilidad, afectada por la técnica y la conexión emocional. Sobre la excitación, profundizar la intimidad a través del romance y la vinculación es clave. El aseo es importante, las mujeres aprecian a los hombres que se cuidan a sí mismos. Un corte de pelo afilado o una barba bien cuidada indican respeto por uno mismo y esfuerzo hacia la pareja.
La sutileza a menudo gana sobre la agresion. La fantasia est normale, no siempre refleja de seu realista. Et la émotion se basa en tres pilares, cercanía emocional, confianza y pasión. Différentes méthodes de compromiso resultant en différents types de amor. Alguno exhiben excitación persistante inexplicable, esto es más natural que cosa de angustia. Tu estilo de apego da forma a las relación, segura, confiada, tensa o ansiosa. Conoce el tuyo mejora la dinámica. Et la vitalidad sexual dura toda la vida. El aroma impulsa la atracción, alguno aroma aumentant la excitación. Incluso el clima afecta el libido, y los mes más cálido aumentant la actividad. La música profundiza las conexiones emocional y física. La anedonia orgásmica es un phénomène real. El rollo symboliza la pasión, pero la connexion mentale étant cruciale como la física. Existenciedad porque mucho hombretement ser observado. El estigma de la disfunción eréctil dana la autoestima y las relación. El yoga fortalece la resistencia y el deseo. La intimidad virtual puede funcionar si es consensuada y comunicada. La no monogamia ética desafía las normas tradicional. Alguno fetiche, como la comida o hábito alimenticio, no son el objetivo, el deseo no se desvanece después de los 40 o 50, sigue explorando. Las mujeres enamoradas sincronizan los latidos del corazón tras 2 minutos de contacto visual. El estilo perito ayuda con los orgasmos femenino, pero la estimulación del clítoris, el punto G incluso los pezones puede intensificarlo. Alguno hombres están obsesionado con aumentar el tamaño del pen, pero experimentar con posición revela zona erógena de manera más efectiva. Los deseos de las mujeres fluctúan más que los de los hombres. Pas en un ano de su vida mirando a los ojos de una sola mujer, esto revela volumen. Observa su mirada, en grupo, las mujeres se felicitan entre sí, pero los juicios son rápidos y generalmente preciso. Su corazón latent más rápido que los de los hombres cuando se comparan con otro constantemente. La toma de décision le va más tiempo, pero eventualmente son decisiva y pueden mentir de manera convincente cuando están infeliz. Frecuentemente, el aislamiento de una mujer significa que la es lastimado profundamente, es posible que la relación esté siendo reexaminada. Las mujeres utilizan ambos hemisferios cerebral al decidir, los hombres usan uno. Las flores y los gestos hacen que las mujeres se sientan valoradas, pero las vacaciones las devuelven a la zona de amigo. Las mujeres envidian a los hombres ricos, los hombres envidian la atracción de las mujeres. Et la confianza es la base de cualquier relación. El langage corporal codifica los sentimientos no expresados. Los jugos previos generan satisfacción emocional, y la honestidad lingüística sobre las preferencias aumenta el placer. Los orgasmos varían al máximo, algunos no requieren contacto. La intensidad depende del estado de ánimo y la estimación. Et la creatividad reaviva la pasión. La salud mental y física están vinculada. El cuidado emocional sostiene una vida sexual activa. Las partes del cuerpo femenino están conectadas con su autoestima romántica. El placer del pezón varía según la mayoría, pero las preferencias difieren. El sexo después del matrimonio prospera con un aumento reflejado en el flujo sanguíneo y la testosterona. Un tercio de las mujeres mayores de 80 años permanecen sexualmente activas. Una vagina se estira hasta un 200% en algunos casos. La motivación sexual proviene de las hormonas, la cultura y la historia personal. Et la aversión al sexo surge de un trauma. Las mujeres gravitan hacia rasgo masculino en algunos casos debido a la oposición selectiva. No siempre dejan a su pareja durante la fertilidad, pero dejan a otro. El sexo aumenta la felicidad, pero más de una vez por semana no aumenta la satisfacción con la vida. Una vida sexual activa puede retrasar el envejecimiento. El uso excesivo de las redes sociales contribuye a la insatisfacción sexual. La disonancia sexual, el conflicto entre los pensamientos de deseo y los esperados, crea confusión interna.